El cambio climático parece ser un tema de mucho interés para todo el mundo. Y México se ha comprometido internacionalmente a tener acciones en este asunto. En este programa, que es un programa especial, tenemos invitados nacionales, internacionales y también del gobierno del estado para tratar este asunto del cambio climático. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión de Mundo Sustentable, en donde hablaremos sobre el cambio climático, para lo cual tenemos 3 invitados. Contamos con la presencia de la maestra Dolores Barrientos, quien es la representante de México del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA. Nos acompaña también el doctor Sergio Fernández Delgadillo, quien es secretario de Investigación, Innovación y Sustentabilidad de nuestra universidad, de nuestra alma mater, y el doctor Alfonso Martínez Muñoz, subsecretario de Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Nuevo León. Muy buenos días a todos. El cambio climático es una de las más graves consecuencias que está provocando el modelo de desarrollo basado en la quema de combustibles fósiles, que alienta el consumismo también y que no respeta la estructura y los límites de carga de los ambientes naturales, pero que además está generando exclusión social y pobreza. Esta situación se viene presentando desde el surgimiento de la revolución industrial, pero se ha exacerbado durante los últimos 60 años. A partir de la posguerra hemos visto que esta situación se ha exacerbado. De hecho, los científicos dicen que ha aumentado hasta 0.5 grados centígrados la temperatura global, y eso ha provocado ya deshielos, está provocando fenómenos meteorológicos extremos y algunas otras consecuencias graves que estamos viviendo. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las iniciativas a nivel internacional, nacional y local que se están llevando a cabo y cuáles sus efectos? ¿Nos podría comentar el tema, por favor, maestra Dolores? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que el cambio climático ya es considerado como el principal reto que enfrenta la humanidad en nuestros tiempos. Y yo creo que el acuerdo de todos los países de la comunidad internacional que se centra en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y la cual considera 195 partes o 195 países y estados miembros, ha tenido avances sustanciales. Como ustedes escucharon, en diciembre pasado esta convención tuvo la conferencia de las partes número 21 en la ciudad de París. Generalmente son 2 semanas de negociaciones muy arduas, en donde todos los países, todas las partes, las 195 partes, tienen que llegar a acuerdos sustanciales. Yo creo que el avance es que tenemos 21 años poniéndonos de acuerdo. De una y de otra manera, los avances en los acuerdos internacionales se han venido dando últimamente de una manera más contundente. Por el otro lado, hace todavía menos de 10 años, habían eventualmente voces o intereses que nos decían que la actividad del hombre no era necesariamente la principal causa del cambio climático. Afortunadamente, a través del panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, los científicos del tema nos han comprobado que efectivamente la actividad del hombre es la principal causa del cambio climático. Es muy interesante esto. Finalmente es una buena noticia el que usted nos diga que eventualmente hay luz en los acuerdos. Habrá que ver finalmente que se cumplan. Creo que a nivel nacional, y para esto le pediría al señor subsecretario que nos comentara, hemos sido más sensibles al tema. Me parece que México ha tomado iniciativas antes de esto y ha logrado, digamos, avanzar en el tema. ¿Cuál es su opinión? Efectivamente, hay iniciativas tanto del gobierno federal como de los diferentes gobiernos estatales, incluso municipales, muy ligadas al sector productivo,
Aquí en el estado de Nuevo León está uno de los proyectos más importantes para reducción de gas de efecto invernadero de una empresa local que está destruyendo un gas que tiene 11,000 veces el poder de retención de calor que el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, perdón. Sí hay proyectos específicos, hay la Ley General de Cambio Climático que promulgó el Congreso Nacional. En el estado se han hecho proyectos importantes como el de CIMEPRODE, donde se está quemando el metano que se genera de la fermentación de los residuos sólidos urbanos, específicamente en tema de materia orgánica para producir energía eléctrica. Sin embargo, me parece a mí que hay mucho para hacer. Yo realmente creo que no hemos transitado hacia energías renovables a la velocidad que debiéramos. Hay todavía una gran dependencia de los combustibles fósiles y comparativamente con el potencial que tiene nuestro país, me parece que debemos movernos mucho más rápido en ese tema, ¿no? Finalmente, el tema del cambio climático son los combustibles y todavía tenemos una alta dependencia de los combustibles fósiles. Doctor Fernández, la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la panorama nacional, ¿qué estamos haciendo en México? Sí, pues gracias por la pregunta. La verdad es que a los universitarios nos toca trabajar sobre todo en la estructuración de una conciencia. Creo que el que estemos formando los profesionales del futuro, que son los que finalmente tomarán las decisiones en todos los sectores sociales, dentro de 20 años habrá gente que está siendo preparada hoy en día en las universidades, pues trabajar en la estructuración de una conciencia para que sean gobernadores, sean líderes de empresa o sean líderes sociales en cualquier rama, pues ya trabajen en lo que hace falta trabajar para hacer más eficiente esta idea. Y creo que otra cosa que le toca mucho a la universidad es realmente hacer la investigación. En la universidad se está trabajando en lo que tiene que ver con las fuentes alternas de energía, materiales que son poco contaminantes en los sistemas de tratamiento de agua, en hacer evaluaciones. Por ejemplo, en la Facultad de Agronomía se hacen trabajos para ver la huella de carbono en los procesos de pues mantener ganado en establos para surtir productos cárnicos a la sociedad en general. Todo esto son estudios y trabajos que la universidad tiene como procesos de contribución a esto del cambio climático, pero sobre todo creo que en la parte de la estructuración de conciencia es donde está la responsabilidad más fuerte de la universidad. Ahora vamos con la intervención de nuestros compañeros, pero en un momento regresamos. Sigan con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos charlando con nuestros invitados sobre cambio climático y sus perspectivas. Nos comentaba la doctora Dolores que hay una luz de esperanza, ¿no?, a raíz de los acuerdos logrados en la COP21. Sin embargo, este panorama se repite a nivel nacional, es decir, tenemos la misma impresión de que a nivel nacional estamos con este mismo ánimo de que podríamos aportar desde nuestras capacidades lo suficiente como para poder frenar, al menos en la expresión local, el cambio climático. Yo lo que veo, como decía Dolores, va a depender mucho de qué tanto se apliquen los países. Yo realmente admiro la capacidad de negociación de Naciones Unidas para sentar en la mesa a 195 países, cada uno con un historial diferente, con intereses de desarrollo distinto, y llegar a un acuerdo vinculante, ¿no? Eso es un logro que no se pensaba o había mucho escepticismo que se lograra en París, y eso es, en sí un gran avance. Si nos regresamos al protocolo de Kioto que acaba de terminar, o que recientemente terminó, la realidad es que hubo muchos avances, hubo muchos proyectos que se pudieron hacer gracias al protocolo de Kioto. México desarrolló muchos proyectos de mecanismo de desarrollo limpio, donde empresas mexicanas pudieron vender bonos de carbono a países europeos, y eso de alguna manera activó todo el tema de los negocios verdes en el país.
No conozco exactamente bien los mecanismos que se van a derivar de este Acuerdo de París, pero me parece a mí que, por ejemplo, la Ley de Transición Energética de México que ya se aceptó y que está aprobada, tiene metas muy importantes que hemos visto que no necesariamente estamos preparados desde el punto de vista de apoyos y al mismo tiempo legislaciones locales como para que se cumplan en la velocidad que se tienen que cumplir. Entonces, no solamente el tema es establecer una ley, sino establecer los mecanismos para que esa ley se lleve a cabo. Y para eso se requieren estímulos, para eso se requieren nuevas tecnologías, para eso se requiere transferencia de tecnologías y promover negocios verdes. Esa es la parte quizás más importante. ¿Cómo se logra sin reducir el empleo, sin reducir capacidad productiva, utilizar una matriz energética distinta que te permita producir menos efectos colaterales, en este caso dióxido de carbono equivalente en cualquiera de sus formas? Entonces yo creo que el reto está no tanto en tener esta nueva ley que cumple con las expectativas de la ONU, sino en cumplir las metas de esta ley, y para eso se requiere una estructura muy importante que no creo yo que tengamos todavía en el país. Creo que hay que construirla. De acuerdo. Pero bueno, eso abre una ventana de oportunidades muy grande para las universidades, para catalizar el proceso. ¿No cree usted, doctor? Sí, claro, creo que las universidades entonces, ante esta situación, se verían en la gran oportunidad, además de crear la tecnología que fuera necesaria para buscar soluciones a esto, en todo lo que significara transferir tecnología del extranjero para ser aprovechada en México y tener soluciones a este asunto. Bueno, pues ahí los universitarios y las universidades en general pudieran estar sirviendo como catalizador para que este proceso de transferencia de la tecnología se asiente de una manera más rápida en el país y poder empezar a tener los resultados más rápido. Yo insistiría en el asunto de la situación de la conciencia. En la misma reunión de París hubo de manera lateral reuniones en el ámbito educativo donde se hablaba pues de la educación formal y de la educación no formal que ayuda. Yo creo que el movimiento social de ahorro o de buen uso de la energía finalmente también es algo que contribuye, además de que vengan las nuevas tecnologías que serán mucho menos contaminantes que las que hay ahora. Si sumamos las dos cosas, creo que el resultado puede ser mejor. Bueno, lo que sigue en el contexto internacional después del Acuerdo de París sería que en el transcurso de este año al menos 55 estados, parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ratifiquen en el marco legislativo nacional ese compromiso. Necesitamos 55 ratificaciones para que pueda entrar en vigor. Ahora, por el otro lado, yo creo que la capacidad técnica que tengan los países para elaborar esos compromisos nacionales de mitigación de gases de efecto invernadero es muy importante. En México, por ejemplo, analizando las proyecciones de emisiones de gases de efecto invernadero a un periodo de 10 y 20 años, los documentos que ha elaborado el gobierno federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales nos dicen que los principales fuentes de emisión va a ser el uso del automóvil y el sector energético, la explotación de esos campos que esperamos que sean explotados en el sector energético. Y en ese sentido, yo creo que la descarbonización de la economía mexicana toma gran importancia. Entonces, cuando hay una crisis o un problema, hay un reto, pero también hay oportunidades. Entonces, yo invito a todos a pensar en que esas oportunidades son fundamentales para crear empleos y para crear nuevas empresas sustentables. En el caso de transporte, nosotros quisiéramos, por ejemplo, que las zonas metropolitanas, como es el caso de Monterrey,
tengan una mayor participación en transporte público, ¿no? Como ya está sucediendo en la Ciudad de México. Ahora, usted sabe que América Latina a nivel global tiene el uso de transporte público más grande del mundo. Tenemos como región más de 1.2 millones de unidades de transporte público. Y electrificar, por ejemplo, ese transporte público o utilizar la tecnología de punta que ya está siendo utilizada y que ya llegó a Brasil, que son los camiones con energía solar, o sea, de eléctrico a solar, eso a una zona industrial como lo es Nuevo León, sería una gran oportunidad de mercado. Muy grande. Sí, definitivamente. Esta plática se está tornando cada vez más interesante, pero bueno, tenemos que ir a una pausa. Continúen, por favor, con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Vamos adelante con esta plática, muy interesante plática con nuestros invitados sobre cambio climático. Hace un momento la maestra Dolores nos decía que uno de los grandes retos es descarbonizar, así decía usted, la economía mexicana. Eso suena interesante, pero en los hechos, desde el punto de vista de las instituciones públicas y las universidades, ¿qué significa, doctor Fernández? O sea, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Entiendo que la universidad tiene un problema muy intenso sobre bajar sus emisiones, pero ¿esto es reproducible? Bueno, sí, por ejemplo, el proyecto que tenemos para consumir energía eléctrica producida solo por energía solar es el gran proyecto hacia el futuro de la universidad. Intentamos ser la primera universidad en América Latina que tenga esto. Y bueno, el asunto es que como la universidad es un sitio donde vienen tantas gentes a recibir precisamente educación, entonces el que se difunda adecuadamente esta información, que la energía que estamos gastando es producida por tecnologías verdes, que el consumo de energía debe disminuirse aún y cuando se esté produciendo por tecnologías verdes, porque bueno, luego hemos vivido la situación de la inconsciencia en alguna instalación de que pues llegamos en el día y vemos todas las lámparas encendidas y a la pregunta de por qué están encendidas las lámparas, la gente responde, es que tenemos puros focos ahorradores aquí. Por eso, pero tienes puros focos ahorradores y los tienes prendidos todo el día, pues a fin de cuentas, ¿cuál es el resultado? Creo que la parte de estructuración de conciencia, que la gente sepa, es más, yo empezaría por decir, si la sociedad en general está dominando el concepto de cambio climático de una manera adecuada. Entonces hay que trabajar en ello para que realmente todo se siembre desde la base y podamos construir de una manera más sólida todo. Algo también que comentaba la maestra Dolores es el uso del automóvil es un generador muy importante de este tipo de gases de efecto invernadero. Estamos en problemas en ese sentido, aquí en Monterrey, ¿cierto? Así es, sí, la ciudad ha crecido de manera desordenada en las últimas décadas y eso ha hecho que el auto sea una necesidad para transportarte al supermercado, al hospital, a la universidad. Y ha sido un círculo vicioso porque entre más distante tengas de los centros de población todos los bienes y servicios que la población demanda, entonces pues hay más autos y entonces esos autos tienen una vialidad más complicada, lo cual hace que te tardes más incluso en el auto y entonces es un círculo que tenemos que romper. Efectivamente, la huella de carbono del área metropolitana de Monterrey es muy grande. Hablamos de algunos gases que nosotros controlamos, que tienen efectos en la salud y que se están monitoreando cada hora en nuestras estaciones de monitoreo, pero realmente no hablamos del dióxido de carbono o los gases de efecto invernadero en general que estamos generando, y la comunidad internacional sí está, digamos, poniendo los ojos en el área metropolitana de Monterrey y diciendo hagan algo para reducir su huella de carbono. A mí me parece muy importante, como decía el doctor Sergio, que tengamos mayor difusión de que en lo personal o en lo grupal podemos reducir nuestra huella de carbono, ¿no? Primero, saber cómo es la huella de carbono
Y segundo, en lo personal, bueno, pues tú puedes tener opción de cambiar de un auto 8 a un auto 4 o a un híbrido. Obviamente hay algunos, digamos, fuerzas que tienes que romper, obstáculos que tienes que romper, pero igual una empresa o igual una comunidad. Y finalmente, reducir la huella de carbono es ser más eficientes, usar la energía de manera más eficiente. Los sistemas de producción de muchas de las empresas que llegaron a Nuevo León en las épocas de los 60, 50, tienen que modificar los sistemas de producción para que sean más eficientes y produzcan menos gases de efecto invernadero. Finalmente, la contaminación pues, es pérdida de recursos o es pérdida de materias primas que puedes integrar en los productos, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que cambiar la política de crecimiento en todos los sentidos, de tal manera que sea conveniente para el particular o para el industrial producir de una manera diferente. Ha sido tan interesante la plática que prácticamente nos hemos consumido todo el tiempo de este programa. En una última ronda, yo les pediría a cada uno de ustedes que nos dieran un mensaje desde esa perspectiva que Naciones Unidas tiene. ¿Cómo podemos los ciudadanos comunes sumarnos a estas iniciativas? Es ser sensibles a qué tipo de mensajes o a qué tipo de acciones. Les pediría que dieran un último mensaje para nuestro auditorio. Maestra. Gracias. Bueno, a mí me gustaría mucho transmitir algo que siempre es recurrente en mi mente cuando llego a Monterrey. Es la negociación de París y el Acuerdo de París se dio básicamente por un tema de tecnología y de factibilidad económica. Las energías renovables ya son económicamente viables en todas las partes del planeta. O sea, ya podemos sustituir el uso de hidrocarburos por renovables. El doctor hablaba de energía solar. La energía solar viene con un crecimiento exponencial. Entonces, si vemos esto y vemos la matriz energética de México, la capacidad instalada en la matriz energética de México es aproximadamente 20% renovable. De ese 20%, el 15% viene de grandes hidroeléctricas y el resto, en su mayoría, de esas grandes plantas eólicas en Oaxaca. Pero no nada más es en Oaxaca, es en Baja California, aquí cerca, en Nuevo León, ya hay varias plantas. En Tamaulipas se están construyendo alrededor de 15 plantas eólicas. Yo creo que el país sí va a alcanzar su meta definida en la Ley de Transición Energética. Estamos buscando que para el 2024 esa matriz esté compuesta por 35% de energías renovables. Y seguramente antes del 2050 la matriz va a constituirse al 50% por esas energías limpias y renovables. Pero lo más importante, y es el mensaje que les quiero transmitir para Nuevo León, es que Nuevo León tiene gran potencial eólico, tiene gran potencial solar, y yo no veo muchas plantas, yo no veo muchos negocios en ese sentido. Otra cosa, nuestros paneles, la nueva ley, el nuevo marco regulatorio abre la posibilidad de que tengamos y generemos nuestra propia electricidad. Todo el sol de Nuevo León, yo pensaría que en nuestras casas, en las casas de las familias de Nuevo León, ya debería de haber paneles solares, porque el gasto en electricidad, incluso ya con subsidio, es económicamente viable tener paneles solares en las casas de Nuevo León con la gran irradiación solar. Si usted como ama de casa pone panel solar en su casa, el costo de ese panel solar cada vez es mucho más barato y se pagaría alrededor en 4 o 5 años, siendo una tecnología que le va a durar 20 años. Entonces, por favor, piensen que el cambio climático está en nuestras casas y que como consumidores también tenemos que pensar en esas grandes oportunidades para nuestra economía familiar. Muchas gracias. El tiempo nos apremia. Quisiéramos escuchar su opinión, doctor Martínez. Me parece a mí que todos podemos reducir nuestra huella ecológica en lo general.
y la huella de carbono en específico. Decía el doctor Sergio, el tema de la electricidad. Es muy sencillo tenemos ahora sí que un ADN en Nuevo León de ser muy cuidadosos con el dinero, ¿no? Entonces, bueno, hagámoslo por el dinero, pero ahorremos electricidad, ahorremos gasolina, usemos el auto realmente cuando lo necesitemos, ¿no? Cada litro de diésel, cada litro de gasolina son emisiones de dióxido de carbono que van a la atmósfera. Hay otras acciones que también son muy importantes, por ejemplo, la desaparición de los bosques, el crecimiento urbano. Entonces, me parece a mí que debe estar integrado en la política de los proyectos, tanto proyectos productivos como proyectos de desarrollo, no solamente las externalidades en términos de contaminación regulada, porque desgraciadamente no está regulado en nuestro México la producción de dióxido de carbono, como sí está regulado en otros países, pero entonces tenemos que manejarlo a través de la conciencia ecológica. Hay algunas empresas de la localidad que están ya construyendo aerogeneradores aquí por el área de Bravo. Hay como decía Dolores, una cantidad impresionante de potencial. En el estado nos han ido a buscar diferentes grupos empresariales de distintos países que están tratando de ubicar plantas solares, y ahí estamos nosotros dando facilidades para que eso se haga. Bueno, creo que todo fue dicho ya y creo que lo más pertinente que yo debo hacer en este momento es lo que siempre digo en el programa de Mundo Sustentable. Comprométase, usted es parte importante de este cambio. Esperamos que trabaje junto con nosotros para salvar al planeta. Gracias. Pues sin dudas hemos tenido un programa bastante nutrido de buenas ideas, de buenas noticias. Lo que ustedes nos comentan, hay mucho por hacer, pero al parecer el viento sopla a favor en esta parte, ¿no? Entonces aprovechemos esa oportunidad y por favor tome conciencia de cómo usa la energía. También es parte del problema, pero puede ser parte de la solución. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión y lo esperamos la próxima semana.